soy salvo en Cristo, por Cristo. Pueden abrir sus Biblias, por favor. La epístola primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Maravilloso es Dios. Puedes bendecir su nombre y adorarle. Puedes decir conmigo, gracias Jesús por estar aquí. Ahora no pierda la concentración por nada ni por nadie. Mantengas en comunión con Dios, en adoración. Damos gracias al Señor por su presencia aquí en este día de hoy. Gracias al Señor por su misericordia. Leemos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aunque ahora, en lo cual vosotros os alegráis con gozo inefable, aunque ahora tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor nuestro, soberano Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Maravilloso y digno es el Señor. Antes de desarrollar el tema, deberíamos hablar del escritor. Tenemos el tema, una esperanza viva por la fe. Una esperanza viva por la fe. Pero al hablar del escritor, de Pablo, ya no se puede decir Pablo como un nombre común y corriente. Ahora se puede decir el apóstol Pablo, después que fue revestido, el apóstol Pedro, gracias, siempre nos confundimos hoy. Después que fue revestido e investido del poder de lo alto, el apóstol Pedro cambió. No cambió por sí solo, porque nadie puede cambiar aquí por su propia facultad o por su decisión de cambiar. Cuando sucede una transformación, un cambio en la vida de la persona, esto viene de Dios. Cuando oye el Evangelio, cuando es cambiado, transformado, lleno del Espíritu Santo, ya Jesús lo había dicho. A Pedro, a los demás, a los apóstoles, ya el Señor les había dicho, esperen y ustedes serán investidos y revestidos del poder de lo alto. Pero ¿qué podríamos decir? ¿Cómo era Pedro antes? ¿Cómo era este hombre antes? Muy vulnerable, muy polifacético, siempre estaba al frente y su temperamento colérico y sanguíneo podría indicar cómo actuaba siempre delante y siempre tomando la decisión en primer lugar y con el yo. Tuvo muchísimos defectos y errores y le dijo al Señor, yo no te negaré, si es necesario ir a la cruz contigo, yo iré, pero no te negaré. Si hay que pelear, yo pelearé, pero estaré contigo en el momento en que vaya a la cruz. Se le olvidó que no era con su propia fuerza. Se le olvidó que es Dios el que da la fortaleza y la ayuda y que todavía él estaba muy nuevo, muy neófito todavía, cuando prometió que no negaría a Jesús y que pelearía si es necesario. Se buscó una espada, posiblemente una espada romana que era peligrosa y se buscó alguna piedra de amolar, seguro, porque en esos tiempos no existía luz eléctrica para buscar una pulidora y amolar la espada. Y escondido del Señor, empezó a amolar su espada porque él oyó a Cristo decir, me vienen a apresar, me voy a dar mi vida, voy a morir en la cruz y me voy a resucitar a los 3 días. Y cuando Pedro estaba amolando su espada, se escondido por ahí. Y para demostrar lo que prometió, ya ustedes saben lo que sucedió, todos saben, que le tiró a aquel siervo no para cortarle una oreja, sino para cortarle la cabeza en 2. Muchos defectos y errores que tuvo, pero el Señor le estaba pasando por la escuela de la experiencia, como pasamos todos. Pasamos por la escuela de la experiencia. El apóstol Pablo dice, para que no sea un neófito, le dice a Timoteo,
para que no sea un neófito envanecido, debes entender que pasarás por la escuela de la experiencia y que entenderás que no eres tú, que no es con tu propia fuerza, que no es con tu propia sabiduría, que no es con tu propia intelectualidad, que soy yo en ti. Y el apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, no se registra en la Biblia de milagros que hiciera el apóstol Pedro, no se registra de milagros, no se registra de sanidades, de personas que se convirtieron, pero cuando fue revestido e investido del poder de lo alto, en su primer mensaje ya ustedes saben cuántos se convirtieron. Le estamos hablando de un pasaje bíblico y de una experiencia bíblica conocida por todos, pero no es suficiente con decir yo conozco esto, no es suficiente con decir yo sé lo que me están diciendo. Es suficiente con que nos postremos ante Dios y podamos reconocer que necesitamos una transformación, necesitamos una metamorfosis y una metanoia. Metamorfosis es la transformación que experimenta la oruga cuando está en ese proceso, dura como aproximadamente 30 días, y es un proceso muy doloroso para la oruga, que es un gusano. Pero qué lindo cuando se convierte ya en mariposa y sale volando. Y la metanoia, una transformación no solamente del pensamiento, sino una transformación de la mente y de los pensamientos. Porque los profesionales en el área de la psicología pueden ayudarte a cambiar tu pensamiento, pero jamás podrán cambiar tu mente. Ahora, el Espíritu Santo sí que hace una obra linda, hermanos. El Espíritu Santo sí que ha hecho una obra hermosa en cada uno de ustedes, yo espero que así sea. Y en mi vida, en la vida de todos ustedes, cuando le damos lugar y cuando buscamos su gracia y su presencia y su poder que transforma. Cuando Jesús le dijo a Pedro que serían investidos y a todos los creyentes que esperarían, una investidura es cuando la persona tiene ya una graduación, cuando se gradúa, cuando ya ejerce una profesión. Y así podemos entender que usted tiene autorización y autoridad, investidura de parte de Dios para echar fuera todo espíritu maligno, para destruir toda estructura satánica, poder y autoridad para sanar enfermos. Eso es importante que se entienda y se interprete correctamente, hermanos. Puedes bendecir al Señor y adorarle. Y muchas veces decimos, Señor, sana a ese enfermo. No, Dios te da autoridad para sanar los enfermos en el nombre de Jesús, sabiendo que separado de Él tú no puedes hacer nada. Pero no ore a la defensiva, por favor. Cuando ora por alguien, dé la palabra, declara la palabra y dile enfermedad del diablo, vete de ahí, vete de la vida de esa persona o vete de mi vida en el nombre de Jesús. Porque el planeta Tierra fue afectado en el 2019 y 2020 con una enfermedad que azotó al mundo. ¿Y cuántos pasaron al otro lado? Más de 6 millones de habitantes sobre la tierra perecieron. A mí me dio COVID como por algunos 5 minutos me dio. Cuando almuerzo me acostumbro a recostarme en un mueble a descansar. No me acuesto horizontal, me acuesto ahí para que mi digestión pueda funcionar bien. Y en un momento sentí que me estaba asfixiando. Y cuando me espanté y desperté, me paré de ese mueble rapidísimo. Y dije, COVID del diablo, ¿qué tú buscas aquí? Te vas de aquí en el nombre de Jesús. A mí no puede afectarme ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que te va de aquí. Y no seguí acostado por si acaso. Porque, oh Dios, me levanté de ahí más rápido, hermano. Porque fue una experiencia. Pasé una experiencia y el Señor me mostró cómo murieron. Cómo murieron tanta gente. Cómo murieron millones de personas asfixiados por esa pandemia que azotó al mundo. Y había un joven de nuestra iglesia que se fue para los Estados Unidos y allá empezó a vivir una vida en descuido espiritual. Una vida de un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y él estaba en el hospital afectado por el COVID. Estaba viendo cuánta gente estaba muriendo y cuántas personas morían a su lado. Y los médicos no daban abasto los médicos no podían atender tanta gente. Y en medio del hospital él empezó a gritar y a clamar, a decir, Señor, ten misericordia de mí. Padre, ayúdame. Y al otro día ya estaba de alta porque el Señor le respondió.
Y yo hablé con él y le dije, mira, más te vale afirmarte en Dios. Déjate de estar de que con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No estés jugando con la cosa de Dios, para que cuando clame Dios te responda. Y cuando venga la situación de salud y las enfermedades a tu vida, pueda decirle con autoridad al enemigo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que recibieron los apóstoles. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Hubo una transformación que ningún hombre la puede realizar. Un cambio en la vida de la persona y en la mente, en los pensamientos, en todo. Y para que haya un cambio en tu mente, en tu pensamiento, tienes que mantener una higiene de tu mente. Y es imposible mantener una higiene de la mente si vive entretenido en basura. Si vive viendo por las redes cuantas cosas que no edifican. Si vive en cuestiones de chisme, de contienda y desacuerdo. Si estás en la iglesia en contienda o en rivalidad. Si no obedeces la palabra, no puedes mantener una higiene de tu mente, no puedes. Así que esto es cuestión de obediencia y continuamente presentarnos ante Dios reconociendo que necesitamos su ayuda, necesitamos su misericordia y su presencia. Mira cómo habla el apóstol Pedro, qué lindo se expresa. Cuando irrumpe en una alabanza y adoración a Dios. Cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. A su nombre sea la gloria. Y ahí exalta a Dios el Padre. Y bendice su nombre porque Él hace una comparación. ¿Quién era antes y quién era ahora? Cuando no había recibido esa investidura y ese revestimiento del poder del Espíritu Santo, fácilmente lo negó. Fácilmente estaba diciendo, yo no lo conozco, pero cuando recibió ese poder, le dijo a todo ese grupo de fariseos, hipócritas, religiosos y mentirosos, el Cristo que ustedes mataron, al Cristo que ustedes despreciaron, ese Dios lo levantó de entre los muertos, y es por eso que en su nombre hay sanidad, en su nombre hay salud, y ahora estamos aquí proclamando su nombre. Él lo enfrentó a esos fariseos sin miedo, sin temor. Porque eso es lo que sucede en la vida del hombre y la mujer que es transformado por Dios. Recibe poder, recibe autoridad. Eso es sencillo, es fácil de enseñarlo, es fácil decirlo, es fácil escucharlo. Pero como que no es tan fácil recibirlo. ¿Qué sucede en este tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué sucede en este tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué está pasando con la iglesia ahora? Si hay que avanzar y predicar un mensaje completo ahora en el tiempo en que estamos viviendo, que el logo de nuestro concilio, Asambleas de Dios, dice evangelio pleno, evangelio completo, evangelio acompañado de señales y milagros, de manifestación en lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural de Dios es para edificar, para restaurar, para llenarnos de su presencia, y lo sobrenatural del demonio, del enemigo, es para destruir. Entonces Dios manifiesta lo sobrenatural, su presencia en tu vida y en mi vida, para destruir las obras del enemigo. Si el afán, las luchas y las batallas en nuestra vida están impidiendo, vamos a ver cómo está tu intimidad con Dios. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Qué tiempo paso en privado con Dios? Y vamos a hacernos un autoexamen, porque podríamos hablar muchísimas cosas de la iglesia, de la primera iglesia que fue fundada por el Espíritu Santo, por Jesús, el día de Pentecostés, y de la vida del apóstol Pedro. Pero no es suficiente con hablar todo eso. Tenemos años, muchos años hablando todo esto. Viene a la iglesia y a esta nación un despertar como nunca se ha visto sobre la historia de la iglesia. Viene un avivamiento y ya el Señor lo ha hablado. ¡Oh, gloria! Lo ha dicho y lo cumplirá. Santo es el Señor, adora al que vive. Levanta tus manos conmigo y adóralo. Fui invitado por un pastor amigo de la iglesia de Dios allá en Los Frailes a ministrar la palabra. Cuando terminé de ministrar, pasé por la ruta que iba, me tocaba pasar frente a una iglesia católica, una catedral grande, llena de personas. Y ahí le dije al Señor, Dios mío, ¿y de esta gente? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo venía solo. Y dije, Señor, ¿qué va a pasar con este grupo de personas? Tanta gente reuniéndose en las iglesias y son religiosos que no han nacido de nuevo. El Espíritu Santo me dijo, voy a traer, oh gloria, un despertar, un avivamiento como nunca se ha visto, y en la brisa del cielo y el fuego de Dios se va a meter a las iglesias frías, iglesias religiosas, a las iglesias evangélicas, a los cristianos religiosos que se reúnen, que creen que con reunirse ya es suficiente. Espérelo y dígalo y confírmelo. Hace más de
15 años yo escuché el testimonio de un ministro francés. No sabía si existía la República Dominicana porque no se había interesado ni siquiera en mirar el mapa. Y el Espíritu Santo le dijo República Dominicana, y cuando buscó en el mapa, la vio. Y el Señor le mostró esta nación envuelta en un fuego sobrenatural, en un globo de fuego. Y cuando sucede eso, no es tan difícil que la gente se convierta. Cuando sucede eso, no es tan imposible que venga un despertar. No es imposible que venga la sanidad a tu vida y a la vida de las personas. Es porque muchas veces nos afligimos frente a cualquier diagnóstico del médico. El médico estudia su ciencia y es correcto si da un diagnóstico. Pero después del diagnóstico de los médicos, o por encima del diagnóstico de los médicos, está el diagnóstico de Dios. Cuando dice el profeta, ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, habla como si ya hubiese sucedido. Y ahí está el kairos de Dios, el tiempo, todos los tiempos de Dios, que abarca el pasado, presente y futuro. Así que declara la sanidad a tu vida, declara salud a tu vida, declara salud a tu familia, a quien sea. No se amedrente frente al dolor, no se asuste, porque no es hora de pasar a estar con Cristo todavía. Si Dios te habla hoy, escucha su voz. Si vino el enemigo y te dice que ya se llegó tu tiempo, dígale, te equivocaste, Satanás mentiroso. Ahora es que me queda tiempo para continuar. Ahora es que me queda tiempo para predicar la palabra. Ahora es que me queda tiempo para avanzar. ¡Oh, gloria a Dios! Hace 1 año y 7 meses fui afectado terriblemente con una parálisis facial. Parálisis facial. Porque me acordé de mi campo y me dio con bañarme en el patio, que es cerrado, con agua tibia. ¡Ay, ay, ay! Y estaba haciendo frío. Y pasé al patio a disfrutar el baño con agua tibia y empezó a torcerse todo ese lado ahí. Y todo este lado se paralizó. Cuando fui al médico, después de unos cuantos días orando, bueno, corrí de una vez para el médico, me dice el médico, usted tiene una parálisis facial y esto es la única forma de un cambio drástico de temperatura. ¿Qué pasó con usted? Le tuve que confesar la verdad. Fui al médico una u otra vez, indicaron terapia y rehabilitación, pero siempre creyendo y confesando la palabra. Cuando estaba así todo torcido, dije, hoy voy yo a predicar. Así torcido, voy a cantar y a predicar. Y cuando llegué a la iglesia, los jóvenes que son hijos míos, bajando la cabeza y riendo, hey, el viejo está torcido. Digo, te equivocaste, porque ni soy viejo ni estoy torcido, así que tenga cuidado. Y cantando, y Él está vivo, la tumba está vacía, con la boca torcida y cantando, Cristo vive y la tumba está vacía, aleluya. Le voy al médico, me dice una doctora, usted toma como 6 meses para sanarse. ¿Quién? ¿6 qué? No, señora, yo estoy sano ya. Y empezó a reírse. ¿Cómo que usted dice que está sano, pastor? Ya me conocían todos como pastor. Yo lo veo ahí con su boca torcida y mire el diagnóstico aquí, estoy sano en el nombre de Jesús. Antes del mes yo estaba sano. Cuando volví me dice la doctora, pastor, ¿y qué fue? Pues yo lo veo derecho. Digo, yo nunca he estado torcido, doctora, siempre he estado derecho, aleluya. Oh, gloria a Dios, adora al Señor que Él vive. Hay gente aquí que será sanado. Qué lindo testimonio del hermano fue sanado de su ojo. ¿Y qué fue lo que te hizo, pastor? Porque lo veo sano. Yo le mandé un correo a mi Padre Celestial para el cielo y me contestó de una vez. Pero repito, no se amedrente frente a la situación de salud. No ponga la ciencia médica en primer lugar, aunque usted sea médico. Ponga al Todopoderoso, al Señor de señores, porque en esta iglesia fluían los milagros. En esa iglesia primitiva fluía la sanidad. Y cuando los apóstoles decían, levántate y camina sobre tus pies, se caminaban. Y ahora yo digo, y repetimos, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y no pasa nada. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? ¿Qué sucede? Dios prueba tu fe. Dice aquí el apóstol Pedro, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perece se prueba con fuego. Eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil, una prueba de fuego. Hay personas que yo he visto, yo como pastor, en 40 años siendo pastor, personas que he visto en cama,
afligidos y cantando. Físicamente afligidos y cantando y adorando a Dios. Y a veces llorando y cantando y adorando a Dios. Pues llegué a la casa de un señor que estaba todo afligido, que le hicieron una cirugía por error y estaba ahí, wow, diciendo ya me voy. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué lloradera es esta? Miren, en el nombre de Jesús, vamos, no hay llanto, no hay lloradera, ni hay muerte para usted ahora. En el nombre del Señor, sano por el poder de la palabra, decláralo y confía y cree. Esto no es cuestión de que haga lo que no podía hacer. Declara la palabra y tú verás si no se mueve el poder de Dios. Sometida a prueba vuestra fe. Esos hermanos a quien Pedro le escribió, dice, eran expatriados, expulsados de Jerusalén por su fe. Porque esa jerarquía religiosa y gente satánicos, fariseos, enemigos de Dios, expulsaron muchísimos creyentes y algunos salían huyendo para que no lo mataran y andaban en diferentes partes del mundo de ese tiempo. No la estaban pasando muy bien, estaban en situaciones muy difíciles. Yo siempre digo gracias a Dios porque soy dominicano y aquí se predica tu palabra, Señor. Gracias al Señor porque aquí se anuncia el mensaje y yo puedo tomar una bocina, un micrófono y decir voy a predicar para la calle y nadie me impide predicar. Si pasa las autoridades, me cuidan mejor. Y cuando pedimos permiso para dar campaña en la calle, en los frailes, nunca ha ido una autoridad a decir por qué están aquí. Pedimos el permiso, lo tenemos escrito ahí como un protocolo, pero nadie impide. Ahora, predicar, hay países donde no se puede predicar. Si tú te identificas como cristiano, te matan inmediatamente. Eres un hombre muerto o una mujer muerta. Tenemos misioneros, tenemos una misionera en Nepal que la iglesia la patrocina. Y ella dice que ella es cristiana encubierta, porque si se identifica como cristiana, será muerta. Entonces, aquí que tenemos esta libertad tan hermosa, libertad de culto, ¿cómo es posible que estemos así, siempre quejándonos? Oh, ¿qué esto? ¿Qué me duele allí? ¿Qué me duele aquí? ¿Y qué por allá? ¿Y qué contienda la pareja de esposo? Contienda con los hijos y esto y aquello. ¿Qué falta? ¿Qué pasó ahí? Falta una lluvia grande que caiga sobre nosotros, el poder de Dios y un fuego terrible, o no un fuego, sino el fuego del Espíritu Santo. Porque un fuego puede ser un fuego entre muchos, pero ese fuego que viene del cielo, ese fuego que descendió el día de Pentecostés, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Y quisiera ya casi concluir, pero el apóstol Pedro habla de una ciudad incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos, dice, para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe y para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Incorruptible, oh Dios querido, qué bueno que vamos a salir de aquí, de esta tierra, porque esta sí que es una tierra corrupta, llena de inmoralidad y pecado, y la corrupción es cuando se pierden los valores, cuando se pierde la moral, y por amor al dinero el hombre aquí es corrupto, es perverso, es persona que mientras más tiene, más quiere. Así es aquí abajo en este planeta Tierra. Tratemos nosotros de no ser así. Tratemos nosotros de ser cada día mejores creyentes. Pero esa ciudad que describe ahí el apóstol Pedro, ahí no entra la maldad, ahí no entra el pecado, ahí no entra la corrupción, ahí no entra nadie que sea inmoral. Limpiémonos aquí, dice la palabra, limpiémonos aquí de toda contaminación, porque si no somos limpiados aquí, oye, ya que Dios te limpió, límpiate en el nombre de Jesús, adora al Señor que Él vive. Entonces, si no somos limpiados aquí, no podremos entrar allá, porque allá nada sucio podrá llegar. Y gracias al Señor que no es con este cuerpo vulnerable y susceptible. Gracias al Señor que es un cuerpo glorificado, adórale que vive. Así dice el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Siempre el enemigo ha estado inventando mentiras y teorías. Ciertos incrédulos inventaron que la teoría que la resurrección de Cristo fue una mentira, que esto fue un espectro, y trataron de afirmar la teoría del espectro de alucinación y del desmayo, indicando que todo esto
Es un montaje el Evangelio. Pero ¿quién puede confirmar? ¿Quién puede afirmar esas teorías que no tienen fundamento? Pues su nombre lo indica, son teorías. ¿Quién podrá negar el poder transformador del Evangelio? ¿Cómo se explica que una persona pueda ser cambiado, transformado desde adentro hacia afuera? Y esa transformación que se efectúa en la vida de la persona se puede reflejar a la distancia. ¿Cómo es posible que alguien que vivía una vida llena de amargura, de maldiciones, contienda, crímenes, asesinatos, y que vive una vida bajo el poder de las tinieblas, ahora diga, nueva criatura en Cristo soy? Ahora diga, soy transformado y tengo una esperanza bendecida en Dios y estoy seguro de esa esperanza bendita por la fe en Cristo, esperanza viva por Cristo el Señor. Puedes bendecir su nombre y adorarlo ahora y siempre puedas bendecir. Solo se puede realizar este cambio, esta transformación, esta metamorfosis y metanoia por el poder de la palabra, por la obra de Jesucristo en la cruz y por la manifestación del Espíritu Santo en tu vida que te ha hecho nueva criatura. La ciencia no puede explicarlo, el incrédulo no lo puede entender. Hay un hombre que duró 5 años escribiendo un libro para negar la existencia de Dios y cuando terminó dijo, gracias a Dios que terminé. En un momento tiró por el suelo todo el esfuerzo de 5 años. En un momento lo tiró por el suelo, porque aún la creación, aún la naturaleza te enseña y te indica que Dios es real y que es todopoderoso, y que tiene una creación especial, que eres tú y soy yo. Creación especial de Dios por su palabra. He oído gente que dice, Dios creó al mundo de la nada. Yo no creo en eso, porque su palabra es nada, su palabra no es nada. La palabra es absoluta, es poderosa como el que la dice, es todopoderosa, y así es que nadie puede negar. El ateo, el incrédulo más grande, cuando está muriendo dice, Dios, si tú existes, ayúdame. Y Dios es tan bueno que lo ha ayudado muchas veces. Bendecido sea su nombre. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la fe. Este tesoro que tiene usted, es el tesoro que Dios te dio, la fe de Dios, por la cual llegaremos a su presencia. Pero cuando lleguemos allá, mucho cuidado si Marlene dice, vamos a cantar La lucha sigue, o vamos a cantar de esos signos de batalla. Mucho cuidado si dice allá, cuando tome el micrófono, vamos a cantar a la batalla y a la victoria va con nosotros nuestro rey, porque allá eso no existirá ninguna lucha, ninguna batalla. Allá no habrá que batallar ni cantar himnos así. Allá habrá solamente adoración y alabanza en su presencia. Hay gente que pintan a Dios y que Dios es un viejito que tenga una mecedora. Mira, hermano, mi padre murió de diabetes. Cuando le amputaron la primera vez un pie, después a los 7 años le amputaron el otro pie. Cuando le amputaron el pie la primera vez, que ya no había nada que hacer, según los médicos, se nos va el viejo. Mi padre murió y el Señor lo devolvió. Oh, gloria a Dios. Y mi padre alcanzó a escuchar, cuando el alma se salió del cuerpo, unas canciones, una alabanza, y alcanzó a ver un jardín, aleluya, y un lugar que él dice que aquí no hay idioma para explicar lo hermoso de ese lugar. Mi padre enfermo, cantando y adorando a Dios. Y cuando me tocaba a mí, que me llamaba mi hermana Nuris, me decía, te toca amanecer hoy. Yo ahí a su lado, en un cojín al lado de la cama, y en la madrugada, junto a un camino, un ciego mendigaba. Mi padre cantaba, aleluya, oh gloria. Jesús llegó y se fue el poder maligno. Pero cuando mi padre estaba muriendo, el Señor lo devolvió. Y murió 7 años después que el Señor lo devolvió. Porque aún siendo cristiano desde su juventud, mi padre tenía un resentimiento en el corazón y no podía perdonar un árabe llamado Samuel Camil Garí, que intentó matarnos muchísimas veces en mi campo, en Isibón de Higüey, y que le quitó una tierra a mi padre y quería quitársela toda, y quería matarlo. Y ese señor un día fue a matar a mi padre con una escopeta de 5 tiros con una pistola, y en la madrugada el Espíritu Santo le había dicho a mi mamá, prepárate que va a pelear hoy, una batalla va a tener. Y cuando va ese árabe llamando a mi padre, Andrés,
Mi papá no estaba ahí y le dice a mi madre, venga acá, él no está aquí, venga para que hablemos usted y yo. Yo me gozo porque el día de Corpus Christi yo estaba en la casa del pastor Félix Hernández y compartimos ese testimonio, él se gozaba muchísimo. Cuando ese árabe se va acercando, mi madre bajo la unción del Espíritu le sacudió la cabeza, le ministró. Mi mamá no se acordaba de pistola, qué es pistola, ni qué escopeta, ni nada de eso. Y él decía, doña, ¿qué es lo que usted tiene? Yo no sé, ¿qué es una escopeta que está sin seguro? Y se metió un temblor ahí, se metió en la casa sin nadie decirle entre. Se desmayó y ahí estuvo desde las 9 de la mañana hasta la 1 del día desmayado en un mueble ahí. Y mi madre ministrándole y predicándole. Pero mi mamá le decía a mi padre, ora por Gary, no lo guarde en tu corazón. Mi padre es un cristiano de muchos años, hay gente que le da brega a perdonar y siempre está recordando, siempre están diciendo que esto, que mira lo que me hizo, que él es el que tiene que pedirme perdón, que esto, que por allá. Y como mi padre era un hombre marcado por Dios, el Señor lo puso a sufrir mucho. Y cuando ya estaba casi muriendo, yo le dije al Señor, Dios mío, lo único que le falta a mi padre es perdonar a ese árabe, porque era un hombre de un corazón dispuesto y servicial para todo siempre, pero tenía ese resentimiento, ese rencor ahí guardado. Señor, yo no puedo trabajar en él, yo no puedo trabajar en su mente ni en su corazón. Dile tú, Padre, que tiene que perdonar a Gary. Y cuando le faltaban como 3 días para morir, dice mi padre, búsqueme a Gary donde quiera que esté. Y me llama mi hermana de Los Ríos y me dice, César, tiene que buscar a Gary donde quiera que esté metido. Es una tarea buena que tú me has dado a mí ahora mismo. Necesito ahora la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para buscarlo y llevarlo a la casa de mi hermana donde está mi padre muriendo. Y el Señor hizo una obra muy linda y lo llevamos. Porque salí para la Romana, lo encontramos, le hablamos y el Señor lo convenció y llegó a la casa de mi hermana donde mi padre estaba esperando la hora para partir. Y mi padre levantó una mano buena que le quedaba y le dijo, lo perdono y le pido perdón, porque todo aquí en la tierra se queda. Y ahí sin poder casi ni hablar, porque en ese momento, justamente en ese momento, Dios permitió que estuviera su mente lúcida y clara. Porque en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito. Y el que es llamado y elegido por Dios no se perderá. Y si Dios tiene que pasarte por el proceso, si tiene que pasarte el cepillo de alambre, el brillo gordo, la pulidora, lo hará como Él quiera porque Él es Dios. Pero no espere ese momento tan difícil. Aprenda a perdonar, aprenda a pedir perdón cuando tenga que hacerlo. Y yo no había visto nunca ese árabe llorando, nunca. Y ese día se derramó en llanto, oh gloria a Dios. Y dijo, Castillo, vete con Dios, vete tranquilo. Y se empezó a llorar. Y al otro día mi padre se fue a la presencia de Dios, llevado por los ángeles. Su alma se fue con Cristo, porque esta es una estadía breve aquí en la tierra. Es una estadía breve, es un transitar por aquí, por la tierra. Y a veces hay gente que mientras más tiene, más quiere. Y hay gente corrupta que quieren quitarlo de otro, que quieren hacer daño a otra persona, que quieren destruir si tienen que destruir, que tienen que matar, matan. Pero hay una iglesia limpiada y lavada por la sangre de Jesús que no puede estar en ese grupo de corruptos y perversos, que no puede estar a ese nivel. Y ese es usted, ese soy yo, que andamos en temor delante de Dios. Y que sabemos que ya pronto estaremos en esa ciudad incorruptible de gloria, en esa mansión eterna donde Juan el apóstol pudo ver y vi esa santa ciudad limpia y resplandeciente. Y allí no es asfaltado en oro, porque cuando se asfalta una calle, debajo tiene un material inferior, pero eso es todo de oro puro. Aquí no puedo explicar, ni nadie podrá explicar. Y el apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, dijo Pablo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para su iglesia, hermanos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Adora al Señor que Él vive. Puedes bendecir su nombre y darles gracias por su amor y su misericordia. Puedes caminar en obediencia a su palabra los días que tenga en esta vida. En el nombre de Jesús, adora al Señor que Él vive. Yo quiero que se pongan en pie, por favor. Y le dé una alabanza que llegue al tercer cielo, al trono de la gloria de Dios. Y podamos dar gracias al Señor por su misericordia, por su perdón, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y gracias por esa transformación que está haciendo en mi vida.